Bien, vamos por favor a buscar la primera carta de Pedro. Hemos estado estudiándola hace unas semanas atrás y ya vamos viendo el contexto o el panorama que es muy importante para poder entender lo que viene. Les invito a que estemos atentos a la escritura porque es lo que vamos a predicar, para que pueda tener su Biblia, por favor. Y vamos al capítulo 3, versículo 8 de Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Y vamos, por favor, a leer dos versículos. Vamos a llegar, si Dios lo permite, hasta el 17. Empezaremos con dos versículos 8 y 9. Dice, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Y aquí recordamos rápidamente, semanas anteriores hablábamos que Cristo ponía un listón más arriba de la ley del talión. Recordemos que Cristo en Mateo capítulo 6 hablaba de que os fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, y habla de un listón más grande que es no devolver esa aparente justicia de un mal que recibo, decir lo mismo, ¿verdad? Porque posiblemente culturalmente fuimos creados de esa manera. Usted no busque problemas, pero si alguien le hace algo, usted no se deje y devuelva. Esa es la ley del talión, que es imposible de seguir desde nuestra carne. Por eso es que Pedro, en esa doctrina de Cristo, va a decir acá, en 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Es asombroso cómo en medio de la gran persecución que tenía la iglesia en el contexto que veíamos, ¿verdad? Bajo Nerón, antes bajo Claudio, antes bajo Calígula, una iglesia que ya estaba perseguida por su cristianismo, ¿bien? Es increíble que la carta de ánimo de Pedro se enfoque principalmente en que los creyentes no se enredaran en el pecado por la provocación y el sufrimiento inmerecido que estaban recibiendo. Es decir, el enfoque de Pedro no era tanto la persecución que estaban recibiendo, sino que los creyentes no se enredaran en el pecado por esa persecución que estaban recibiendo. Ese es el enfoque de Pedro, esa es la carta de ánimo de Pedro. Es decir, supongamos que fuésemos nosotros esa congregación, que estamos realmente perseguidos y leemos la carta en congregación y quizás esperaríamos como una estrategia mesiánica para ver de qué manera ya, con algún poder extraordinario que se estaba reflejando en Pedro, de alguna manera recibiéramos instrucciones para que dejáramos de sufrir esa injusticia que ya no aguantamos. Y abrimos la carta y el enfoque es, mi ocupación por ustedes es que no se enreden en el pecado, respondiendo al mal que están recibiendo. Pero esto es todo, y termina la carta así. De hecho, si nosotros vemos en capítulo 4, acompáñenme por favor, versículo 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y esta es la carta de ánimo que Pedro nos está dejando también. No responder odio con odio, insulto con insulto, al mal con el mal. Y recordemos, estaba hablando de sufrir bien, de sufrir ejemplo de Cristo. Y veamos 2.20, recordemos 2.20, por favor. En esa misma carta va a decir Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque si usted y yo, mis hermanos, conservamos falta de perdón, venganza y odio, esto ciertamente estorba nuestras oraciones. ¿Qué es lo que Pedro va a decir al final de 3.7? Esto estorba las oraciones. Y justamente en esas oraciones que tenemos acceso al trono de la gracia, es de donde nosotros somos fortalecidos para pagar al mal con el bien. Entonces es una trampa por allí. Si nosotros respondemos desde el mal, desde ese corazón, con ese resentimiento,
va a estorbar el acceso a la gracia para que el carácter de Cristo vaya siendo modelado en nosotros. ¿Cuándo? No solamente cuando todo está bien, sino precisamente cuando estamos en medio de la prueba, que es donde el carácter de Cristo se acrisola. Mientras Cristo regresa, ese vivir a Cristo, al que estamos llamados, nos va a traer días buenos. Es lo que Pedro está diciendo en 3:10, por favor. 3:10. Porque el que quiere amar la vida, y está hablando de esta vida, y está hablando de la vida de los perseguidos en ese momento, de esa contradicción que estaban viviendo, el que quiere amar esa vida y ver días buenos, repito, bajo Nerón y bajo la persecución, va a decir, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Un día bueno, mis hermanos, es cuando nos mantenemos en la voluntad de Dios aún en medio de tribulaciones. Seguir el bien, como dice el versículo 13, no es una acción ocasional. Seguir el bien es una entrega de vida a la voluntad de Dios. El énfasis de Pedro en esta carta, y vuelvo a repetir, porque realmente es difícil entrar en el contexto como tal, ¿verdad? Sufrir como ellos estaban sufriendo. Siendo una carta en medio de la persecución, si revisamos 1:17, por favor, vean que al final Pedro va a decir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estos son días buenos. Ese es el llamado a días buenos. Conducirnos en temor reverente. Es decir, dar más énfasis en cómo yo respondo según el carácter de Cristo, al énfasis de lo que siento por ser perseguido, dañado, insultado, menospreciado, etc. ¿Por qué razón? Porque Pedro estaba animando, digámoslo así, a temer a lo que verdaderamente se tenía que temer. A palabras de Jesús va a decir, y no temáis a los que matan el cuerpo, que es lo que estaba pasando en ese contexto. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es conducirnos no con miedo, sino con temor reverente. Y Pedro está animando, escojan ustedes a quién temer. Teman que aquella persecución que están recibiendo, ustedes se vean enredados respondiendo al mismo nivel de esa persecución, con ese mal que están recibiendo. Cuiden su corazón, porque estas personas podrán matarle al cuerpo, pero nada más. Claro, lo decimos muy fácil ahora, pero es lo que Pedro está hablando acá. Matará el cuerpo de ustedes, pero no tienen poder para conservar el alma como lo tiene nuestro Señor. Así que les animo a que ustedes respondan con el bien al mal que están recibiendo. El versículo 8, mis hermanos, habla de tener un mismo sentir. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Dice el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Un mismo sentir, evidentemente, no significa o no implica una misma opinión. Tener un mismo sentir no es que todos opinamos igual. Pongamos un pero acá. Pero una opinión puede estar realmente muy equivocada y una opinión puede estar doctrinalmente errada, ¿verdad? Una opinión puede ser legítima, es decir, es respetable en tanto se entienda como un primer intento de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, estoy interpretando, estoy aprendiendo, así fui enseñado, eso es una opinión. El punto es que cuando nosotros nos aferramos a una opinión y la convertimos en una identidad propia, es decir, yo soy mi opinión, esa opinión vamos a aferrarla de una manera extraordinaria y va a estorbar que crezcamos en la verdad. Y estamos haciendo una diferencia entre lo que es una opinión y lo que es la verdad. Porque estamos leyendo, sé todos de un mismo sentir. Estamos diciendo, no significa una misma opinión. Pero ¿qué tal si nos relacionamos con una persona que tiene una opinión errada? Hoy nos está diciendo, esa opinión es una verdad, en minúscula.
y hay que respetar esa verdad. Y la sociedad está llena de muchas verdades. Y eso es un error fatal, porque hay una sola verdad que está fuera del ser humano y del entendimiento humano, por eso es revelada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a relacionarnos con opiniones que están erradas? Y Pedro acá nos va a dar a nosotros el punto exacto, la voluntad de Cristo, y lo vamos a ver. Si amamos la verdad revelada, mis hermanos, si amamos la verdad, desearemos ser corregidos por la verdad, ¿o no es así? Es decir, si amamos a Dios y amamos su palabra, ¿qué tenemos que amar más? ¿Nuestra propia opinión o la verdad que corrige nuestra opinión? Si amamos la verdad revelada, desearemos ser corregidos por la verdad. Proceso que se interrumpe por defender nuestra propia opinión. ¿Qué es opinión? Estoy interpretando, así fui enseñado, estoy aprendiendo, eso es válido, eso es lo que se respeta. Pero eso no significa que sea la verdad absoluta. Todos necesitamos estar revisando que nuestra opinión vaya siendo modelada por la verdad. Recordemos, esta verdad tiene un propósito que se va a ver estancada cuando usted y yo nos aferremos a una verdad, que la confundimos con nuestra identidad personal. Yo soy mi opinión. Y si la verdad está atacando mi opinión, están atacando a mi persona. Este error hace que yo permanezca en esta identidad falsa que alimento con mi opinión. Romanos 12:2, ya lo hemos leído, que habla de ser transformados por la palabra. Justamente se refiere a que nos dejemos transformar. No está diciendo déjense transformar, no está diciendo déjense de aferrarse, sino que déjense transformar en su manera de pensar, implicando una obediencia continua. ¿Para qué? Para permitir un proceso de transformación desde la verdad revelada. Ahora, viene el punto que vamos a ver acá en la Escritura. Estoy planteando la problemática de decir, usted y yo vamos progresivamente siendo edificados en la verdad. Significa que nosotros vamos a relacionarnos con personas que van a tener opiniones diferentes. ¿Cómo nosotros, siendo edificados, podemos ir transmitiendo esa verdad revelada a personas que tienen opiniones diferentes? Por eso la pregunta, ¿cómo exponer la verdad revelada a quien se aferra a su propia opinión? La verdad bíblica, mis hermanos, no inicia con argumentos correctos, sino con un espíritu correcto. Desde el amor, la corrección se vuelve servicio. La corrección no se vuelve humillación, ni violencia verbal, ni control o sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque estas sensaciones, cuando se expone la verdad, sin las características que Pedro está señalando en versículo 8, ¿cuáles? Ser compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando la verdad carece de ese carácter, la verdad, aunque sea verdad, produce una sensación de humillación, de separación, de superioridad por el otro, de control. Yo sospecho que me están diciendo esto por algo. Entonces Pedro no está diciendo no hablemos la verdad, sino está anteponiendo el carácter de Cristo, la manera de exponer la verdad. ¿Y cómo? A ejemplo de Cristo, a través de relaciones primero. Cuando la persona se siente conectada con una persona que realmente desea amarle, desde el ámbito, desde el marco del amor, se expone la verdad, no antes. No hablo por ustedes, pero en mi caso fue algo que tuve yo que entender. Pensaba que la mejor manera de ser fiel a Cristo era conocer mucho la verdad y exponer esa verdad de manera dura, sin importarme al prójimo. Graso error, porque ciertamente podía yo hablar lo que la Escritura está diciendo, pero la otra persona no quedaba edificada por la verdad solamente. Necesitaba el amor. Como es un error decir que solamente el mundo necesita amor, porque necesita amor y necesita verdad. Ambas cosas no se separan. Y es lo que Pedro nos está diciendo acá. Entonces,
las discusiones doctrinales se agravan y crean divisiones porque el énfasis, desgraciadamente, es primero ganar una posición doctrinal. Y estamos hablando de doctrinas fundamentales. ¿Por qué la iglesia, el cuerpo de Cristo, está tan separado? Unos piensan que la salvación es de una forma o de otra. Se piensa que Dios es uno o uno en un colectivo. Se piensa que los dones están vigentes o no están vigentes. ¿Pero por qué esto? Porque el énfasis es, yo me preparo para un debate. Y el otro se prepara para un debate. ¿Y qué resulta después de 2 horas de debate? Nada. Cada uno se va para su casa con más resentimiento del que entró. Porque no vemos el carácter de la Escritura. Repito, no significa que quédate vos con tu verdad en que la salvación es por obras. No es esto. Esa no es una verdad. Es una opinión. Pero esa opinión no se aplasta desde la verdad impuesta, aunque está clara en la Biblia. Necesita un carácter que abrace a la persona y desde ese abrazo se expone la verdad. Volvamos a leer el 8. Dice finalmente, ¿y saben por qué dice finalmente? Si nosotros nos vamos atrás, Pedro le está hablando a personas vulnerables. Está empezando desde vulnerables socialmente. Si vamos a 2:11, vemos que está hablando a extranjeros y peregrinos. Está hablando de un contexto social amplio. A la parte más vulnerable de una sociedad. Los está animando. Luego empieza a hablar acerca de los criados. La parte más vulnerable de un foco familiar. Y no es casualidad, nosotros tenemos las divisiones de 3 y subtítulos. Eso, desearía yo una Biblia que no tuviera los números ni nada, para leer como se debe leer, una carta completa. Porque luego pasa a hablar de la esposa. Y no nos sorprende que haya más versículos para hablar de la esposa. ¿Por qué? Porque en ese contexto era la persona más vulnerable en una casa. Por eso es que se dice de la esposa en versículo 7 que es un vaso frágil, porque es más vulnerable. Y es una carta de ánimo. Y vean a las esposas, recibimos ya un muy buen estudio del punto, nada más estoy recapitulando. Versículo 6 le dice a la esposa, al final, no teman ninguna amenaza. Es decir, sigan ustedes pagando al mal que reciben, al desprecio que reciben con el bien. Y no teman amenaza. Se está dirigiendo a la parte vulnerable. Por eso en 8 dice finalmente, ahora sí, todos estos grupos sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque aún en la prueba y en la tribulación estaba el llamado misionero. ¿Y cómo exponer la verdad con personas difíciles o que se aferran a su propia opinión? Es como Pedro está empezando a hablar acá en el 8. Primero, ustedes vulnerables, sean de un mismo sentir. Otra vez, sean amigables, sean compasivos, sean amorosos. Jesús creó primero un espacio de cercanía, dignificación y vínculo, no necesariamente amistad íntima, sino trato personal y compasivo. Desde ese marco, desde ese clima, desde ese ambiente, expuso la verdad que confrontaba, una verdad que redefinía y que llamaba al arrepentimiento, pero no antes. Eso lo hacían los fariseos y de manera muy equivocada, desde el desprecio hacia el otro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo y habitó entre nosotros. Habla de relación primero y luego expuso la verdad. Un mismo sentir, entonces, es el acuerdo en la forma de amar. Primero, por ejemplo, compasiva, misericordiosa, un amor no fingido, para poder caminar hacia el acuerdo en lo verdadero. Quiero decir con esto que no es sabio simplemente, para poner un ejemplo contextual, enseñarle a un homosexual practicante que no tiene parte en el reino de Dios según 1 Corintios 6:9 y punto. Es verdad, es verdad. ¿Es sabio? No es sabio. Y no mostrarle antes amor no fingido, compasión. Y atención, creo que ha quedado claro. No hablo de comprometer la verdad en nombre del amor, sino del error de exponer
la verdad sin amor. Es lo que Pedro está diciendo. Ahora, por eso se resume así. Un mismo sentir, vuelvo a repetir. ¿Qué es un mismo sentir? Sean todos de un mismo sentir. Nos está hablando a nosotros hoy. Y está resumiendo, es el acuerdo. Tengamos el acuerdo como comunidad de fe aquí reunida. Pongámonos de acuerdo en que un mismo sentir se refiere a una forma de amar al prójimo, compasiva, misericordiosa, amor no fingido. Creo que ya se entendió. ¿Para qué? ¿Para quedarnos ahí? No. Sino que desde esta sinceridad de conexión, desde allí, conectamos y acompañamos hacia la verdad. ¿Qué pasa si la otra persona, a pesar de esta dinámica bíblica, persiste en el error? Persiste en que su opinión es su identidad. Y me aferro a su opinión. Y me quedo ahí. ¿Qué pasa si la persona sigue, por ejemplo, insistiendo que la Biblia es un cuento de humanos? O que Jesús no es Dios. Y tenemos esa conexión con personas tal vez cercanas, pero que persisten en su opinión, ojo. Y esa opinión, ¿qué va haciendo? Va endureciendo un corazón para ser transformado por la verdad. Porque la verdad de Dios, otra vez, no llega a aplastar al ser humano. Llega a invitarlo a una comunión y desde esa comunión la exposición de verdad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta dinámica? Pedro nos va a decir en el versículo 9 qué hacer. Va a decir, si esto sucede, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, si la persona se aferra a su opinión y en esa exposición de la verdad bíblica, se desprecia al portador de la verdad, se menosprecia, se ridiculiza, y nosotros nos damos cuenta que eso es lo que está pasando, Pedro está diciendo, cuiden su corazón aún en ese momento y no devuelvan mal por mal. Y bendiciendo es, continúen orando por esta persona. Y les voy a decir otra cosa. Va a decir Pedro que mantengamos el carácter de Cristo en ese momento. Y ya se refería a eso en 3.1, por favor. Primera de Pedro 3.1, que es un posible marco, ¿verdad? Si vemos aquí, asimismo vosotras mujeres, imagínense una esposa que fuese cristiana, judeocristiana en ese contexto, y que se enfrenta con un esposo no cristiano. No sé si en todos los casos, pero muy posiblemente hubiese sido altamente menospreciada y desvalorizada. Pedro le va a decir, a este desprecio, mantén el carácter de Cristo. Y en ese contexto va a decir, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por su conducta. Es decir, manteniendo el carácter de Cristo relacional, es posible que en algún momento esa persona se entregue a la verdad. Y mis hermanos, para finalizar esta primera parte, y no necesariamente seremos nosotros los que sembremos con una persona y a la vez cosechemos con esa persona. Pero eso no importa, porque toda la gloria es para el Señor. Es decir, si su lucha y la mía es exponer la verdad bíblica y la persona que tanto amamos dice, no quiero ser transformada por la verdad, quiero aferrarme a mi propia opinión. Nosotros continuaremos bendiciendo a esta persona y orando por esa persona. Y vuelvo a repetir el punto, puede ser que así lo quiera, que así sea, que esta persona en algún momento se vuelva a la verdad y no sea, digámoslo así, por nuestra insistencia. Por eso digo, eso no importa, porque toda la gloria es para el Señor. Pero sí estamos llamados a nosotros a conectarnos, a evangelizar desde la compasión, el amor no fingido, siendo amigables. Espero que se haya entendido el punto. El punto es cómo exponemos la verdad. Usted y yo estamos siendo edificados, no para decir, ya tengo el versículo, ya lo encontré y estoy pensando en tal persona. Eso la mayoría de las veces no funciona. No funciona, mis hermanos. Así no funciona.
Antes es amemos, conectémonos. Y desde esa comunión se va creando el marco para que en algún momento empecemos a hablar de la verdad. Y la persona se siente confiada y segura de que viene de una persona que no está tratando de hacer proselitismo. Mira, para que entres por acá. Sino porque se le está amando, exponiéndole la verdad de la Biblia. Y eso es amar a la persona, exponiéndole la verdad. Amar y verdad siempre juntas. Continuamos, mis hermanos, con 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a continuar desde el versículo 10. Y bueno, tantas denominaciones, ¿verdad? Una sola Biblia, una sola verdad y tantas denominaciones, tantas posturas. ¿Será que la verdad se parte en pedazos y cada uno pues toma un poco de verdad? Tantas personas opinando diferente, ¿por qué? Porque Pedro acá nos está revelando cuál es el corazón de lo que sucede. ¿Qué sucede acá? Es porque definitivamente el amor edifica, el amor une. Y a través del amor se crea el espacio para poder crecer en la verdad, poder tener el amor de escuchar a la otra persona y revisar también mi posición, mi opinión e ir creciendo en la verdad. Lo que estamos hablando, aunque suene paradójico, es imposible, mis hermanos, imposible. Por eso es que vamos a ver en esta parte también cómo Pedro revela de qué manera somos llamados a crecer en compasión, en amor no fingido, porque nuestro corazón es malo, de donde salen cosas buenas. Pero el corazón necesita constantemente ser y permanecer en el amor. Bien, no brota de nosotros el amor relacional, sino que nosotros transmitimos el amor donde antes primero nos llenamos del amor para luego. Entonces, en el ejercicio de discutir sobre la verdad, si antes no hay una convivencia en el amor desde la presencia del Señor, esa verdad no va a edificar. Se expone y es así, pero no va a unir. Entonces, leamos versículo 10 al 13, capítulo 3, 1 de Pedro 3, del 10 al 13. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Volvamos a repetir el 13, en el contexto de que estaban siendo masacrados y perseguidos. Es decir, va a decir Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro no solo se refiere, citando el Salmo 34, que vamos a verlo ahora, no se refiere solamente a una responsabilidad individual, es decir, mi relación con el Señor, sino a una responsabilidad relacional. No solamente responsabilidad individual, sino responsabilidad relacional. Vamos a ver. Empecé diciendo de por qué tantas divisiones. Sería bueno revisar, no a ver si estoy diciendo lo correcto y manteniendo lo correcto, sino empezando por acá. Desde la presencia de Dios, somos habilitados para responder bien en medio de situaciones o relaciones malas. Usted y yo vivimos situaciones y relaciones con diferentes personas tal vez no muy agradables. Por eso empecé diciendo que el ser compasivos, el perdonar, el ser amigables, el ser misericordioso es imposible vivirlo desde nuestras buenas intenciones. Es imposible. Porque antes de esto necesitamos ser habilitados, potenciados, llenados, enriquecidos, edificados, para transmitir la compasión, el perdón y la misericordia de Dios. Así que no nos desanimamos diciendo, es que yo no puedo con mis fuerzas. Estamos diciendo exactamente lo que está pasando. No podemos con nuestras fuerzas. Y desde ese reconocimiento buscaremos una fuente superior a nosotros mismos. Desde la presencia de Dios somos habilitados para responder bien en medio de situaciones o relaciones malas. Eso es precisamente responsabilidad, como lo hemos compartido. Responder a una habilidad. Responsabilidad. Yo no puedo ser responsable si no soy antes
habilitado. Vamos al Salmo 34, para que veamos lo que se está revelando acá. Salmo 34, por favor, y específicamente versículo 11. Primero, es un llamado, es una invitación, es una esperanza relacional. ¿Cómo yo podré relacionarme con personas difíciles o en situaciones complicadas? ¿Cómo? Y el llamado empieza desde una dependencia. ¿Qué dice el 11? Hay una invitación, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vean que primero es una invitación dependiente, allí empieza todo. Y a la vez es una invitación responsable. Vean el 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Yo tengo que guardar mi lengua. No es que un poder de Cristo va a hacer que mi lengua no hable lo malo. Yo soy llamado a guardar mi lengua conscientemente, pero esa fortaleza antes viene de una dependencia de Cristo. No es el concepto de que tengo que guardar mi lengua, porque mis hermanos, seamos honestos, responder a lo malo con lo bueno, esto es imposible prácticamente. O podríamos hacerlo de vez en cuando, depende de nuestro estado de ánimo. Pero esto no es lo que habla la Escritura, habla de una identidad que va siendo progresivamente formada. Y antes necesitamos ser habilitados en la dependencia del Señor para que nosotros seamos responsables. Entonces, permítanme presentar este principio. Seré o seremos plenamente responsables cuando seamos plenamente dependientes del Señor. Yo no encuentro otra manera de encajar la palabra responsabilidad. Mi primera responsabilidad como esposo, como padre, como servidor de esta iglesia, es buscar intencional y permanentemente ser habilitado con los recursos de Cristo. ¿Para qué? Para responder a las diferentes circunstancias de la vida según esa habilitación que recibo, que se corresponde con la voluntad de Dios. Es decir, si yo, digamos que intelectualmente leo que tengo que responder con lo bueno, lo malo, yo no podré responder así, aunque quiera vivir la voluntad de Dios. No podré hacerlo. O repito, lo haré ocasionalmente. Entonces, antes de buscar el principio, busco al Señor. Y desde el Señor tendré la fortaleza en Él para empezar progresivamente a reforzar y vivir ese principio en mi vida. Entonces, si yo quiero ser un papá responsable, yo tengo que ser un papá dependiente de Cristo. Si yo pretendo ser un anciano de esta iglesia responsable, no puedo descuidar ser responsable en lo que tengo que hacer. Ese es un error craso. Si yo necesito hacer bien las cosas para gloria de Dios, mi primer énfasis es ser dependiente de Cristo y permanecer en esa dependencia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y lo hemos hablado, ante un disparador lo hemos dicho como algo que, por decirlo sencillamente, nos provoca, nos pone en alerta, nos lleva a reaccionar. Bien, ante un disparador tenemos la responsabilidad para testimonio de Cristo de colocar una oración dependiente, como por ejemplo, Señor, ayúdame a responder para tu gloria. Antes de dejarnos controlar por la impulsividad, yo puedo ser creyente en Dios y puedo ser un irresponsable relacional. ¿Es posible? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si yo no me habilito en Cristo, seré un irresponsable relacional. Y lo que yo creo de Dios no se va a reflejar en otras personas. Y es muy importante también que la gente no solamente escuche algo de Cristo de nosotros, sino que se vea en algo, en muchas cosas, en nuestra conducta, que es lo que Pedro, recordemos, está dándole énfasis a una santidad ética, no lo que sale de nuestros labios, porque esas personas llegaban a un momento en que tal vez no podían decir nada, pero estaban llamados a una conducta para dar gloria a Dios. Si usted y yo
reconocemos que nuestro cuerpo empieza a responder a una serie de situaciones que suceden en nuestro cerebro y en demás órganos, ¿verdad? Sentimos cómo fisiológicamente empezamos a cambiar ante una situación. No podemos ser irresponsables de continuar sin dependencia del Señor allí. Allí es donde necesitamos inmediatamente recurrir a la dependencia de Cristo. Señor, ayúdame. Y vamos aprendiendo a ser responsables, que es justamente la oración que Cristo enseñó: no nos dejes caer en tentación. Pero es que yo no es solamente orarlo, porque yo voy a decir: Señor, no me dejes caer en tentación, pero yo necesito ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Y cerramos por acá. No me dejes caer en tentación, es que yo me habilito en Cristo y entonces el Señor me guarda de la tentación de decir lo que no tengo que decir o hacer lo que no tengo que hacer cuando una situación está realmente complicada para mí. Desde esta dinámica responsable, es lo que se escribe acá, desde esto que estamos hablando, ser primero habilitados para luego responder. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Nos aplicamos el beneficio de Primera de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Es decir, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Recordemos el contexto de nuevo. Las personas reciben la carta y dice: Pedro, necesitamos ayuda. Estamos desesperados por la situación. Y el mensaje de Cristo es: no se dejen vencer por el mal que están recibiendo. Nos vemos en el cielo. ¿Cómo? Ese es el mensaje de la carta. Suficiente, el que necesitaban esas personas. Pero es que yo necesito ver una fórmula secreta para ver cómo perdono. Lo mismo, no se dejen vencer por lo malo. Bien, ya lo entendí. ¿Cuál es el otro paso? Vayan y habilítense en lo bueno, en la presencia de Cristo, para que aprendan a responder con lo bueno ante lo malo. Estoy tratando de simplificar el mensaje de esa parte de Pedro. Entonces, no solamente tenemos el beneficio de que nada nos podrá hacer daño en medio de la maldad que tenemos en el mundo, sino que nosotros mismos no nos convertimos en fuente de daño al prójimo, empezando por nuestra familia. E intencionalmente está esa imagen donde la Biblia está al frente en primer plano y atrás un antitestimonio, que no es cosa extraña, como lo hemos constatado en el Ministerio Levanta, esta imagen. Y veamos versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, va a decir Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y atención con esto. Padecer y a la vez ser bienaventurado, al menos a mí, me parece una contradicción. Es decir, padecer y ser dichoso me parece una contradicción. Pero es porque padecer y conservar el regalo del carácter de Cristo en nosotros nos califica como dichosos. Seré dichoso si yo me veo como ya Dios me está viendo en Cristo. Yo seré dichoso no porque salí de la situación, porque la otra persona dejó de tratarme como me trata, o porque el mal dejó de alcanzarme o la injusticia. Seré dichoso cuando yo me vea respondiendo según el carácter de Cristo ante esa situación. Por eso no hay contradicción entre padecer y ser dichoso, que es lo que Pedro está diciendo acá en el versículo 14. Todo esto, mis hermanos, es para entender contextualmente este versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. Lo digo porque se utiliza como eslogan para ministerios apologéticos. ¿Qué pensamos con la apologética? La defensa de la fe. Unos intelectuales, donde son defensores de esta denominación, de esta, y pongamos un número enorme de posibilidades. Unos grandes intelectuales que andan, los eruditos de la iglesia. Ustedes y yo somos defensores de la fe. Todos nosotros. Y va a decir Pedro: si no santificad, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, y vean las características, con mansedumbre y reverencia, es decir, así se conecta con la persona, ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y tenemos que seguir leyendo, porque está el 16. ¿A qué se refiere esto? Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y todo dentro del contexto de la defensa de la fe, va a decir, sean avergonzados los que calumnian vuestra manera de discutir un debate, vuestra buena conducta, ¿en quién? En Cristo. Y con esto unimos todo lo que estamos hablando. Y esto es defensa de la fe. Esta defensa de la fe, vean que está hablando de una conducta irreprochable en el 16. En lo que murmuran de ustedes, mira, es que esta verdad que están diciendo es tan más equivocada, ¿verdad? Porque en mi opinión, la verdad es esta. ¿Cómo respondemos a esto? Y nos conectamos con versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es defensa de la fe. Esto es apologética, que se complementa con mostrar la verdad. Ya lo dijimos en la primera parte, si yo amo a una persona, yo no puedo decir, porque le amo, no le voy a decir tal situación, porque ¿qué va a pensar? Si amo a una persona, tengo que hablarle de la verdad, pero antes la persona necesita sentirse amada para exponerle la verdad. Si no es así, mis hermanos, yo les sugiero que mejor permita que otra persona le hable de la verdad, sea un familiar suyo inclusive. Es mi sugerencia. Hágase a un lado, aunque usted sepa el concepto o yo, pero si no amamos primero, entonces dejemos que otro siembre y que otro coseche. Y pidamos más dependencia para que crezcamos, como dice Pablo, en el amor. Y como dice Pedro, en el amor no fingido. Porque decir, voy a acercarme con una estrategia para que vea que yo le quiero mucho, pero la intención mía es darle el biblazo. No se trata de eso. No es esperanzador un cónyuge, sea esposo o esposa creyente, que opine que su cristianismo consiste en creerse un sabelotodo en doctrina. Aunque su carácter más bien aumente en arrogancia, por ejemplo, en orgullo, en maltrato, en desprecio por los que saben menos, sea hacia su familia o hacia otras personas. Y permítanme poner esto, algo no está bien, algo no está bien. Si Cristo llega a una familia y se sigue manteniendo el miedo, la humillación y la falta de perdón, esta familia sufrirá, no por lo bueno, sino porque se conserva lo malo. En Efesios 4:29 dice que todo lo que digan sea bueno y útil. Pero miren qué interesante esto. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es decir, que todo lo que digan sea bueno y útil se refiere a un carácter. El carácter de Cristo del versículo 8. Bien, desde el carácter de Cristo. Para que sirva de estímulo a los que los oigan, que es la base para exponer la verdad. Esta base, mis hermanos, estimula en el prójimo a bajar su defensividad, que muchas veces está cargada de mucho resentimiento, mucha sospecha. ¿Será que la intención es esta o la otra? Bien. Y para que se abra a revisar sus ideas. Y terminemos con el versículo 17. Dice el apóstol Pedro, y vean cuántas veces lo ha estado señalando este principio, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que estas palabras simplemente sean realmente lumbrera a nosotros. Es un privilegio padecer como Cristo haciendo el bien, porque Cristo es contracultural, porque Cristo es contrafamiliar, contra modelajes familiares. Repito, crecí en la línea de decir, si me la hacen yo la hago, y así me siento muy justo, pero encuentro la palabra de Dios que desbarata mi concepto cultural y familiar a un listón mucho más alto. Esa es la esperanza de transformación de un carácter en versículo 15. Es decir, la esperanza de transformación, cuando yo discuto con una persona, tengo que mostrar la esperanza que yo tuve de ser cambiado en mi carácter. Que la persona diga, algo pasó en esta persona.
Algo sucedió. Entonces, desde esta esperanza encarnada, es donde puedo yo llevar a esta persona, mostrarle a esta persona la verdad. Y recordemos, Cristo no nos exige luego cuentas por esta persona. Atención, no. Exige fidelidad en la verdad. Porque será la persona cuando escuche la verdad que tendrá su propia responsabilidad de seguir dando coces al aguijón o entregarse a la verdad revelada. Es responsabilidad de la persona y usted y yo durmamos como un lirón. No es vencer lo malo con lo bueno de vez en cuando. Será la vivencia continua de nuestra nueva identidad en Cristo que es ya y a la vez requiere reforzarse cada día para que la vayamos vivenciando y no solo sabernos nuevas criaturas. La línea ha sido clara, espero. Ustedes y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo. A la vez, ustedes y yo necesitamos ir descubriendo esa identidad en nosotros. Es ya, y no por descubrirla vamos a añadirle algo. Pero es que tenemos que estar vivenciando esa identidad. ¿Y cómo? Justamente en medio de relaciones difíciles y en situaciones complicadas. ¿Bien? Por eso es que es ya y a la vez necesitamos irnos descubriendo nuestra nueva identidad. Porque tenemos muchísimas voces por muchos años de una identidad que asumimos, una identidad modelada desde otras circunstancias y no desde la verdad revelada. Así que animémonos a irnos acostumbrando, a irnos vivenciando la nueva identidad en Cristo que tenemos. Bien, que el Señor entonces siga hablando a nuestro corazón desde ese mensaje expuesto.